Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Física 2. Hoy vamos a continuar resolviendo ejercicios de leyes de movimiento, que es lo que corresponde con la unidad número 2, donde vamos básicamente a ver las leyes de Newton. Bueno, comencemos con este primer ejercicio. Nos dice la rapidez promedio de una molécula de nitrógeno en el aire es aproximadamente 6.7 por 10 a la 2 metros sobre segundo. Y su masa es de 4.68 por 10 a la menos 26 kilogramos. Nos preguntan, A, si la molécula de nitrógeno tarda 3 por 10 a la menos 13 segundos en golpear una pared y rebotar con la misma rapidez, pero moviéndose en dirección opuesta, ¿cuál es la aceleración promedio de la molécula durante este intervalo de tiempo? Y B, ¿cuál es la fuerza promedio que ejerce la molécula sobre la pared cuando está en interacción con ella? ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una molécula, ¿sí? Que se está moviendo, ¿sí? Se va desplazando. Digamos que se desplaza en línea recta y hay una pared acá. Cuando esta molécula llega a interaccionar con la pared, la molécula va a ir moviéndose en esta dirección a una velocidad de 6.7 por 10 a la 2 metros sobre segundo. Cuando impacta la pared, se tarda 3 por 10 a la menos 13 segundos. Vean que esto es algo muy rápido. Ella viene con esta dirección. La molécula viene con esta dirección. Cuando se consigue con la pared, interacciona muy rápido, 3 por 10 a la menos 13 segundos, ¿sí? Y rebota con la velocidad contraria. ¿Qué queremos decir con velocidad contraria? Que tiene la misma rapidez, pero la dirección es contraria. Venía en este sentido, chocó contra la pared, estuvo en contacto con la pared 3 por 10 a la menos 13 segundos y rebotó con la misma rapidez, es decir, que cuando ya viene de regreso, viene con una rapidez de 6.7 por 10 a la 2 metros sobre segundos, pero en la dirección contraria, ¿sí? Si las direcciones le damos el signo positivo y negativo, podemos decir que una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. Entonces, cuando pasa esto, ¿qué es lo que nos piden? ¿Cuál es la aceleración promedio de la molécula durante este intervalo de tiempo? ¿Cuál intervalo del tiempo? El intervalo de tiempo en el que está en contacto la molécula con la pared. ¿Por qué? Porque si recuerdan lo que es la aceleración, ¿sí? La aceleración no es más que el cambio de la velocidad con respecto del tiempo. Entonces aquí la pared interaccionó con la molécula en un intervalo de tiempo, que es pequeñito, sí, pero poco importa, ¿sí? Lo que importa es que interaccionó durante una fracción de tiempo, por muy pequeña que sea, pero que interaccionó. Cuando la pared interacciona, le aplica una aceleración a la molécula, ¿sí? ¿Qué hace? Que se detenga por completo y cambie su velocidad, ¿sí? Cambia su velocidad, ¿por qué? Porque le cambia completamente la dirección y al cambiar la dirección ya cambió la velocidad. Entonces, la pared ejerce una fuerza sobre la molécula, la cual causa una aceleración que hace que cambie por completo la dirección y se va con la misma rapidez, pero con la velocidad contraria. Entonces, para esto, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que resolver para la aceleración, ¿sí? Resolver para la aceleración y luego vamos a usar las leyes de Newton en el apartado B. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a resolver la aceleración. Vean que acá
nosotros sabemos que la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto del tiempo, ¿sí? Entonces, si tenemos tiempo y tenemos velocidad, podemos calcular la aceleración, ¿sí? Si recordamos, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. ¿Tenemos la velocidad final? Si la tenemos. Aquí tenemos velocidad final, sí. ¿Tenemos velocidad inicial? Sí. La velocidad inicial, 6.7 por 10 a la 2 metros sobre segundo. La velocidad final es esta misma rapidez, pero con signo contrario. La aceleración necesitamos determinarla y el tiempo, este tiempo que nos dan acá. Entonces, simplemente de acá despejamos, o bueno, podemos sustituir. Si decimos, por ejemplo, si aquí está la pared y decimos que en este sentido el movimiento es positivo y en este sentido el movimiento es negativo, entonces decimos que la velocidad inicial iba positiva y la velocidad final va a ser negativa. Entonces, esto es 670, vean, 6.7 por 10 a la 2 es lo mismo que 670, ¿sí? Menos 670 metros sobre segundos igual a 670 metros sobre segundo más aceleración por el tiempo, que es 3 por 10 a la menos 13 segundos. Acá despejamos, dejamos la aceleración sola, si ven, agarramos este 670 que está aquí positivo y pasa al otro lado negativo, aquí está. Menos 670 metros sobre segundo, menos 670 metros sobre segundo, igual a aceleración por el tiempo. De acá terminamos de despejar la aceleración, lo que hacemos es esto, pasarlo, este tiempo, pasar a dividir todo esto, y nos queda menos 1340 dividido por 3 por 10 a la menos 13 segundos. ¿Sí? Y al efectuar ese cálculo, vamos a tener una aceleración de menos 4.47 por 10 a la 15 metros sobre segundos al cuadrado. Si ven, es una aceleración que nos da como un signo negativo, lo cual es completamente lógico, porque si nos damos cuenta, si la pared está acá y viene la partícula, ¿sí? Si la aceleración fuese positivo, lo que haría es hacer que la partícula aumente la rapidez en este sentido. Como la aceleración es negativa, hace que cuando choca se frene por completo y salga en sentido contrario. ¿Sí? El signo nos indica eso, que la aceleración está aplicada de tal forma que le cambia por completo la dirección de la velocidad. Ahora, borremos esto acá, vamos a resolver la parte B. La parte B nos dice, ¿qué fuerza promedio ejerce la molécula sobre la pared? Bueno, nosotros sabemos que la sumatoria de la fuerza es igual a masa por aceleración. En el problema nosotros tenemos la masa de la molécula de nitrógeno. Acabamos de calcular acá la aceleración, entonces ya tenemos masa por y masa y aceleración, entonces no tendríamos ningún problema en resolver. Pero vean, nos piden la fuerza que ejerce la molécula sobre la pared, pero esta es la aceleración que la pared aplica sobre sobre la molécula, ¿sí? La aceleración que es causada por la fuerza que la pared aplica sobre la molécula. Entonces podemos calcular la fuerza con que la pared interacciona con la molécula, ¿sí? Que tenemos acá, igual a masa por aceleración, la masa 4.68 por 10 a la menos 26 kilogramos, multiplicada por la aceleración, que es menos 4.47 por 10 a la 15 metros sobre segundos, ¿sí? Y entonces, acá tenemos
la fuerza que la pared aplica sobre la molécula, pero nos están pidiendo la fuerza que la molécula aplica sobre la pared. Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí está el valor, pero ¿cómo hacemos para calcular o para conocer la fuerza que la molécula aplica sobre la pared? Simplemente tomamos el signo contrario de esto, ¿sí? Porque por la tercera ley de Newton, acción y reacción, sabemos que la fuerza que la pared aplica sobre la molécula es igual a la fuerza que la molécula aplica sobre la pared, pero en sentido contrario, ¿sí? Entonces, vean, aquí usamos cinemática, lineal, usamos segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, y tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. Pasamos a un segundo ejemplo. Nos dicen, si un hombre pesa 900 newtons sobre la Tierra, ¿cuál sería su peso en Júpiter, donde la aceleración debido a la gravedad es de 25.9 metros sobre segundo al cuadrado? Este es un ejemplito muy sencillo. Vean que aquí hablamos de peso en newton. ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza, el peso no es masa, ¿sí? No es que el peso son tantos kilogramos, no. Kilogramos es unidad de masa, la fuerza viene dada en newton y el peso es una fuerza. Entonces, aquí básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos el peso en la Tierra de un hombre, ¿sí? Y nos dan el valor de la gravedad en Júpiter. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Nosotros conocemos, por la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. En este caso, el peso, la aceleración para el peso es la aceleración de la gravedad. Entonces, nosotros sabemos que el peso es igual a 900 newton, masa por gravedad es igual a 900 newton, de los cuales podemos despejar la masa, que es nuestra única incógnita. La masa es igual a 900 newton entre la gravedad, y con esto obtenemos el valor de la masa. 900 newton entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado nos da 91.8 kilogramos. Ahora, ¿por qué calculamos la masa? Porque la masa es la masa, no importa dónde nos encontremos. La masa lo que nos indica es la cantidad de materia que hay, ¿sí? Y la cantidad de materia es la misma aquí, en el Chimborazo, en el Cotopaxi, en la Luna, en Júpiter o en cualquier planeta, ¿sí? La masa va a seguir siendo siempre la misma. El peso cambia, sí, el peso cambia incluso en la misma Tierra, con la altitud. No es lo mismo pesar en Cruzita que pesar en la cumbre del Cotopaxi, por ejemplo, porque los pesos serían diferentes, pero la cantidad de masa es exactamente la misma. Entonces, si podemos conocer la masa, las leyes de Newton se aplican en cualquier parte del universo, ¿sí? Las leyes de Newton son universales, se aplican aquí como se aplican en la Luna, como se aplican en Júpiter. Entonces, la misma ley de Newton la podemos aplicar en Júpiter. La fuerza debido a la gravedad, que es el peso, ahora en Júpiter va a ser igual a la masa por la gravedad. Pero ahora, ¿cuál gravedad? La gravedad que nos es dada acá, ¿sí? Esta gravedad ahora es 25.9 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, para conocer la fuerza o el peso en Júpiter, simplemente multiplicamos la masa, que ya la conocemos, por la gravedad, 91.8 kilogramos, por 25.9 metros sobre segundos al cuadrado, y eso nos da un peso de 2.38 kilonewton. Recuerden que kilo es multiplicado por 10 a la 3, o lo que es lo mismo, por 1000. Listo. Entonces, eso es todo para este ejercicio. Vean, como las leyes de Newton son universales y se aplican
en cualquier parte del universo, entonces de acá podemos calcular la masa, que la masa nunca va a variar, y ahora calculamos con esa masa cuál va a ser el peso en un sistema con una gravedad diferente. Pasemos ahora a un nuevo ejercicio. Espero que vayan entendiendo, vean cómo se aplican las leyes de Newton. Este próximo ejercicio nos dicen, para modelar una nave espacial, el motor de un cohete de juguete se sujeta firmemente a un gran disco que puede deslizar con fricción despreciable sobre una superficie horizontal, que se toma como un plano XY, ¿sí? Una superficie horizontal, por decir algo, tenemos esto es una superficie horizontal, y esto se puede tomar como un plano XY, o XY, ¿sí? Vean, esto es un plano, ¿sí? XY. El disco de 4 kilogramos tiene una velocidad de 3 en I metros sobre segundo. Vean que ahora está dado es una velocidad, no una rapidez. ¿Sí? Cuando hablamos de rapidez no les asignamos dirección, pero cuando hablamos de velocidad sí tenemos que asignar una dirección por ser un vector. ¿Sí? En el plano X y Y tenemos los vectores directores I y J, ¿sí? Y aquí nos dice que la velocidad es la velocidad inicial de 3 en I. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se está moviendo en la dirección I, que corresponde con la dirección del eje X, ¿sí? I corresponde a X y J corresponde al eje Y. Entonces quiere decir que inicialmente se está moviendo solo en la dirección X. Nos dicen que 8 segundos después, su velocidad es 8 en I más 10 en J metros sobre segundo. Vean que inicialmente teníamos el movimiento solamente en I y luego comenzó a moverse en I y en J. Es decir, ya tenía el movimiento en las dos componentes. Si se supone que el motor de cohete ejerce una fuerza horizontal constante, nos piden encontrar A, las componentes de la fuerza, y B, su magnitud. La magnitud, ¿sí? De una variable física, de una magnitud física, es el tamaño, ¿sí? Lo que es lo que se conoce como módulo, ¿sí? El tamañito, el valor de magnitud de la fuerza. Y las componentes son las diferentes direcciones donde se está moviendo en ese plano, ¿sí? Va a ser su coordenada en Y de la fuerza y su coordenada en X de la fuerza. Esas son las componentes. Entonces, comenzamos a resolver. Tenemos un disco de 4 kilogramos, una velocidad inicial de 3 metros en I, metros sobre segundo en I, y una velocidad final de 8 más en I más 10 en J metros sobre segundos. Entonces, nos piden calcular las componentes de la fuerza. Nosotros sabemos que, por la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Nos están preguntando cuáles son las componentes de la fuerza. Y nosotros sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí tenemos la masa. Lo único que nos faltaría encontrar es la aceleración, que no la tenemos dada en el problema de manera explícita, pero sí está de manera implícita. ¿Por qué? Porque nos da tanto el cambio en la velocidad como el tiempo que se tarda o que dura en darse ese cambio de velocidad. ¿Sí? En un instante es 3, podemos decir que es instante 0, y 8 segundos después vale 8 más 10. 8 en I más 10 en J. ¿Sí? Entonces, calculamos la velocidad, la aceleración, como el cambio de la rapidez en función del tiempo,
el cambio de la velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. La velocidad final es 8 en I más 10 en J, menos la velocidad inicial, que es 3 en I. Todo eso es metros sobre segundos, ¿sí? Si vemos acá, hacemos una suma vectorial, 8 en I, con este menos 3 en I, se va a restar, me va a quedar 5 en I, y 10 en J, aquí no tenemos nada en J, ese 0 en J, nos sigue quedando 10 en J metros sobre segundo. Entonces, la aceleración nos va a quedar 8 menos 3, 5 en I, más 10 menos 0, 10 en J, metros sobre segundo, sobre los 8 segundos. Este es el valor de la aceleración. Podríamos seguir resolviendo aquí, 5 entre 8 y 10 entre 8, pero también lo podemos dejar así. Como ustedes gusten, pueden hacerlo. Pueden terminar de resolver o pueden dejarlo así. ¿Por qué? Porque ahora vamos a venir esta aceleración e introducirla acá para calcular la fuerza, ¿sí? Vean, como la aceleración la tenemos en componente, cuando calculemos esta fuerza, nos va a quedar también las componentes de esa fuerza. Entonces sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Acabamos de obtener la aceleración, simplemente lo multiplicamos por la masa que nos han dado en el problema, y nos va a quedar fuerza es igual a 4 kilogramos por 5 en I más 10 en J metros sobre segundo sobre 8 segundos, ¿sí? Al resolver esto, nos va a quedar 2.5 en I más 5 en J newtons, ¿sí? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado nos da newton, ¿sí? Estas son las componentes de la fuerza. Ahora, en la parte B nos piden su magnitud, es decir, su tamaño. ¿Eso cómo lo hacemos? Tomamos el módulo de esta fuerza. Tomar el módulo no es más que tomar la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos que la magnitud de la fuerza va a ser igual a la raíz cuadrada de 2.5 newtons elevado al cuadrado más 5 newtons elevado al cuadrado. Vean, los newtons van a quedar elevado al cuadrado, eso va a quedar newton al cuadrado, y newton al cuadrado puede salir de la raíz como simplemente newton lo tenemos acá, fuera de la raíz, ¿sí? Al resolver esa operación, ustedes háganlo allí con su calculadora, nos queda que la magnitud de la fuerza va a ser 5.59 newtons. Y así, ven, a partir de velocidad inicial, ¿sí? Y velocidad final, podemos obtener la aceleración, y con la aceleración obtenemos tanto la magnitud de la fuerza como las componentes de la fuerza. Y bueno, resolvamos este otro ejercicio que tenemos acá. Nos dan un electrón de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos de masa. Tiene una rapidez inicial de 3 por 10 a la 5 metros sobre segundos. Nos dice que viaja en línea recta y su rapidez aumenta de 3 por 10 a la 5 metros sobre segundo a 7 por 10 a la 5 metros sobre segundo, en una distancia de 5 centímetros. Si se supone que la aceleración es constante, es decir, que vale lo mismo en todo el recorrido, nos piden A, determinar la fuerza que se ejerce sobre el electrón, y B, comparar cómo es esta fuerza con el peso del electrón, ¿sí? Entonces el electrón se va moviendo, ¿sí? Cuando se va moviendo, ignoramos el peso del electrón y decimos que se mueve en línea recta. ¿Por qué? Porque si consideramos un peso, entonces el electrón debería ir cayendo hacia la Tierra poco a poco. Entonces ignoramos el peso del electrón, y lo que nos piden es comparar la fuerza que hace que el electrón se acelere con el peso del electrón, ¿sí? Y eso nos va a dar un indicio de por qué lo podemos ignorar, ese peso del electrón.
Entonces, A, determinar la fuerza que se ejerce sobre el electrón. Nosotros sabemos que la fuerza o la sumatoria de la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces, siempre que hay una aceleración, la aceleración es producida por una fuerza. Y siempre que hay una fuerza, esa fuerza ejerce una aceleración si el sistema está en desequilibrio. Entonces, tenemos la masa del electrón, ¿sí? Y para determinar la fuerza, necesitamos conocer cuál es esa aceleración. Nos dicen que la aceleración es constante. ¿Qué quiere decir que sea constante? Que va a valer lo mismo durante todo el recorrido. Entonces, si esto ocurre, ¿qué pasa? Nosotros podríamos calcular esa aceleración con las ecuaciones que conocemos de la cinemática, ¿sí? La cinemática lineal. Entonces, podemos calcular la aceleración, ya que es constante con cinemática, las ecuaciones de la cinemática, y luego, con esa aceleración, calcular cuál fue la fuerza que produjo esa aceleración. Si nosotros vemos, sabemos que la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto del tiempo, pero en el problema no tenemos el tiempo por ningún lado, sino que tenemos una distancia, ¿sí? No tenemos el tiempo en el que la velocidad cambia, sino que tenemos la distancia en la cual la velocidad cambia. Entonces, eso de no tener el tiempo no es problema porque podemos calcular la aceleración con la ecuación de la cinemática independiente del tiempo, ¿sí? La ecuación que no implica tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por el desplazamiento, que en este caso es la posición final. De aquí podemos despejar la aceleración. ¿Cómo lo hacemos? Pasamos esto, la velocidad inicial al cuadrado, que está positiva, la pasamos restando, y 2 veces x final lo pasamos a dividir al otro lado. ¿Sí? Eso nos queda que la aceleración va a ser igual a velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido para 2 veces el desplazamiento. Ya básicamente tenemos todo. Sustituimos el valor de esta aceleración acá y listo. La fuerza va a ser igual a masa por la aceleración, que en este caso la aceleración es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, dividido para 2 veces el desplazamiento. Sustituimos los valores, la masa vale 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, que multiplica a la velocidad final, 7 por 10 a la 5 metros sobre segundos, elevado al cuadrado, menos la velocidad inicial, 3 por 10 a la 5 metros sobre segundos, elevado al cuadrado, dividido para 2 veces la distancia. 2 por 5 centímetros, que llevado a metro es 0.05 metros. Resolvemos la operación y nos queda que vamos a tener una fuerza resultante igual a 3.64 por 10 a la menos 18 newtons. Sí. Y listo. Esta es la fuerza que se ejerce sobre el electrón para que se acelere de esa manera. Ahora, nos piden comparar esta fuerza que acabamos de calcular acá con el peso del electrón, que también es una fuerza, es la fuerza debido a la gravedad. Entonces, la fuerza debido a la gravedad, que es el peso, va a ser igual a la masa por la aceleración, que en este caso es la aceleración de la gravedad. Resolvemos esta cuenta porque no tenemos ningún inconveniente. La gravedad la conocemos, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La masa la tenemos, que es 9.11.
por 10 a la menos 31 kilogramos. Tomamos esa cuenta y nos da un peso de 8.93 por 10 a la menos 30 newton. Ahora, lo que nos pide el apartado B es comparar esta fuerza, la fuerza del peso, con esta fuerza que acabamos de calcular aquí. La fuerza que genera la aceleración. Entonces, para ver cómo es una con respecto a la otra, simplemente tomamos el cociente de esas dos fuerzas. Decimos, comparamos cómo es la fuerza que genera la aceleración del electrón dividido para la fuerza de gravedad. Es una relación de uno con respecto al otro. ¿Sí? Cuando tomamos esta cuenta nos queda 3.64 por 10 a la menos 18 dividido para 8.93 por 10 a la menos 30 newton. Newton se va a cancelar con newton porque es una simple relación, es adimensional. Y eso nos queda un valor de 4.08 por 10 a la 11. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros pasamos esto para acá a multiplicar, nos quedaría que la fuerza de aceleración es 4.08 por 10 a la 11 veces la fuerza del peso, ¿sí? La fuerza de aceleración, la fuerza que genera la aceleración, es 4.08 por 10 a la 11 veces el peso del electrón. Es decir, es muchísimo más grande, más importante la fuerza que genera la aceleración del electrón que la fuerza del peso. Por eso es que uno pudiese ignorarla, ¿sí? Entonces, así vean cómo se saca una relación de una magnitud con respecto a la otra. Simplemente tomamos la relación que hay entre ellas, uno dividido para la otra y listo. Bueno, chicos, espero hayan entendido estos ejercicios. Si no, como les digo siempre, estudien la teoría, vean los videos que tienen allí de recursos, los capítulos del libro que les he dejado y luego que estudien eso, vengan y revisen los ejercicios, véanlo 1, 2, 3 veces, las veces que sea necesario, pausen el video, piensen, analicen qué es lo que se está resolviendo, retrocedan el video, todas las veces que quieran. Esa es la ventaja de la manera asincrónica. Y listo. Ahí entenderán. Y si no entienden, hagan sus anotaciones y pregúntenlas en la próxima tutoría. Bueno, chicos, me despido de ustedes. Bye, bye. Hasta la próxima oportunidad.